Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a la unidad 4 del módulo Proteínas Vegetales. Hemos visto ya la definición de las proteínas, su importancia, sus principales funciones y las principales fuentes de proteínas vegetales. En la unidad 4, que inicia el día de hoy, veremos los requerimientos de proteínas por grupo poblacional. ¿Sí? Voy a compartir pantalla para proceder a exponer algunos datos. Bien. Los objetivos de esta unidad es, en primer lugar, conocer los requerimientos de proteínas de acuerdo a los diferentes grupos y, sobre todo, adquirir herramientas para calcularlos, ¿sí? Para calcularlos a nivel individual y herramientas también para evaluar si esos requerimientos en una persona son los correctos. El porcentaje del 10% es avalado por diferentes organismos como la Organización Mundial de la Salud. Este porcentaje se refiere a que del total de las calorías que consumimos en la dieta, al menos el 10% deben de provenir de las proteínas, ¿sí? Y el 90% restante debe provenir de carbohidratos, alrededor del 70%, y de grasas alrededor del 20%. Es decir, las proteínas es el macronutriente que se requiere en menor cantidad, pero que tiene igualmente funciones fundamentales. Con esta tabla que habla sobre deportistas, en realidad también ilustra muy bien los requerimientos de personas sedentarias o que realizan actividad física para la salud de forma regular, y está basado principalmente en personas sanas. Cuando son personas con condiciones clínicas específicas, entonces allí, bueno, eso es algo que requiere detallarse en función de la condición clínica y también en función de la persona, del paciente, y de las recomendaciones del médico. Entonces, por eso no recomiendo una tabla que nos permita generalizar del todo. Mejor generalizarla a partir de personas sanas y después de allí traspolarlo con los requerimientos ya indicados a una persona con alguna condición clínica. Entonces, tenemos que una persona sedentaria requiere entre 0.8 y 1 gramo de proteína por kilo de peso de esa persona por día, ¿sí? Deportistas de fuerza en fase inicial aumentan notablemente el consumo. Deportistas de fuerza en entrenamiento constante disminuyen un poco con respecto al grupo anterior, pero sí lo mantienen por arriba de 1 gramo por día, es decir, mayor al de un deportista recreacional o de un sedentario. Los deportistas de resistencia tienen incluso requerimientos más altos. Los deportistas adolescentes, se combina la adolescencia con el deporte, pues el requerimiento siempre va a ser un poquito mayor. Este requerimiento es cercano a lo que requiere un adolescente que no hace deporte, ¿sí? Para mayor seguridad, cuando se es deportista, pues nos vamos sobre el dato alto, que son 2 gramos, ¿sí? Cuando no se es deportista, nos podemos ir sobre el dato más bajo, que es 1,5 gramos, ¿sí? En deportistas mujeres, los requerimientos son similares, restando un 15% con respecto a los hombres. Esto es a nivel general. Ahora, para lograr estimar el requerimiento de una persona, tenemos esta fórmula que es muy sencilla, ¿sí? Simplemente vamos a multiplicar el peso corporal por los gramos requeridos según edad y género, lo que nos va a dar como resultado los requerimientos de proteína por día. Pongamos un ejemplo, ¿sí? Una mujer que pesa 50 kilos, una mujer joven que pesa 50 kilos y que realiza ejercicio para la salud, ejercicio o deporte recreacional, ¿sí? Requeriría, ¿sí? Alrededor de 1 gramo. Si le restamos el 15%, que requieren menos que los hombres, pues rondaría alrededor de 0.8 gramos. Vamos a dejarlo en 0.8 gramos, ¿sí? Si pesa 50 kilos esta mujer, pues multiplicamos 0.8 por 50 y nos va a dar 40 como resultado. Y 40 son los gramos de proteínas que requerirá esta mujer por día, ¿sí? Así de sencilla es esta fórmula, y de esta manera podemos estimar con facilidad los requerimientos de una persona. Sí, ahora, en deportistas veganos o en personas que en realidad no consumen proteína animal o por cualquier razón que sea, se sugiere, ¿sí?, que se añadan entre 10 y 22 gramos de proteínas para cubrir los requerimientos ideales. ¿Esto por qué? No es porque las proteínas vegetales sean
de menor calidad o no tengan suficiente cantidad, sino porque normalmente una persona que se alimenta basada en plantas tiende a aumentar, es lo que se ha visto con los estudios, tiende a aumentar el consumo de carbohidratos y a disminuir un poco el consumo de proteínas. Al no ingerir alimentos densamente proteicos procedentes de animales, pues ese consumo tiende a disminuir. Entonces, a menudo las personas veganas o basadas en plantas consumen menos proteína. No es que la proteína vegetal no dé el aporte, sino que tienden a consumir menos. Así de sencillo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, si se dan cuenta en esta tabla, ¿sí? Hay alimentos de origen vegetal que tienen un aporte de proteínas en gramos muy similar al de alimentos de origen animal. Por ejemplo, los cacahuates tostados tienen 24 gramos, la carne animal tiene 25, ¿sí? El grado de digestibilidad, el más alto es de 1, lo tiene la carne, pero el de los cacahuates es de 0.9, que es bastante alto, ¿sí? Es bastante alto, se considera de muy buena calidad, entonces no hay una diferencia muy significativa, ¿sí? Y la combinación de los diferentes alimentos vegetales, como ya vimos previamente, pues nos va a dar la cantidad y la calidad de los aminoácidos que requerimos para formar las proteínas dentro de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, bueno, esta tabla nos orienta muy bien y nos demuestra que en cantidad y en calidad pueden ser muy similares, pero sí se recomienda pues un extra de entre 10 y 22 gramos. Si hablamos de deportistas, podemos irnos sobre la cifra alta, 22. Si hablamos de personas sedentarias o deportistas recreacionales, podemos bajarnos a la cifra de 10, ¿sí? Muy bien. Las actividades para esta unidad son 3 y son muy sencillas. La primera consiste en calcular el requerimiento individual propio y de 3 personas más. Ya vimos la fórmula, es muy sencillo, simplemente pues la vamos a aplicar en nosotros mismos y en 3 personas más. La segunda consiste en revisar durante una semana, ¿sí? Si el consumo proteico propio, ¿sí? Es acorde a mis requerimientos, a nuestros requerimientos. Nos vamos a apoyar en 2 materiales didácticos. La frecuencia de la armonía, que ya la conocen muy bien, y en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Estos materiales ya están compartidos en su correo, igual esta presentación, ¿sí? Así que pueden ya disponer de ellos. Y el tercer ejercicio, vamos a contactar un par de deportistas, sean nuestros amigos, nuestros primos, los amigos de un amigo, un par de deportistas que conozcamos, que accedan a colaborar con nosotros y en base a sus características vamos a estimar sus requerimientos de proteínas y además les vamos a dar seguimiento durante 5 días con la frecuencia de la armonía, ¿sí? Para revisar si su consumo es el adecuado. Estas 3 actividades muy sencillas y para ello cuentan con estos 3 materiales que ya tienen en sus correos. El Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que nos permitirá ver cuántos gramos de proteínas nos aporta cada alimento, ya lo revisamos en sesiones posteriores. La frecuencia de la armonía, que ya la conocimos en sesiones previas, ¿sí? Y bueno, este artículo que es muy interesante sobre digestibilidad de proteínas dietéticas y requerimientos en personas que no consumen alimentos de origen animal. Estos 3 materiales van a utilizar para realizar las actividades. Recuerden, la frecuencia de la armonía es fundamental para conocer si nuestros requerimientos están siendo los adecuados. Ya les he comentado cómo se usa, es muy fácil, es muy práctica, por medio de ella van a poder conocer no solamente si los requerimientos de proteínas, sino de otros micros y macronutrientes son los correctos. Ahora sí la vamos a poner en práctica y bueno, de aquí en adelante todo es práctica, ¿sí? Las primeras nos va a dar algunas estimaciones, las segundas semanas que la llevemos a cabo, vamos a poder ir haciendo correcciones más puntuales en nuestra dieta y poder ir haciendo mayores determinaciones sobre lo que debemos comer y no para tener los requerimientos adecuados. Con estas 3 actividades vamos a cumplir la unidad 4 sobre los requerimientos de proteínas en personas, en personas basadas en plantas o veganas. Y bueno, por parte de esta unidad es todo. Sigo pendiente de ustedes, nos comunicamos por el chat, por el correo, por cualquier inquietud que tengan y mientras tanto, no dejen de preguntar cualquier inquietud, no dejen de preguntar todas sus dudas, estoy para servirles y seguimos construyendo los aprendizajes sobre las proteínas vegetales
todos en conjunto. Muchas gracias y que pasen una excelente semana. Hasta pronto.